Jesús en la última semana, antes de su muerte en la cruz, oró, pero no ruego solo por ellos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Jesús quiere que seamos unidos como cristianos, pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos mucha división entre las denominaciones y entre los que proclaman ser cristianos. Entonces, ¿qué pasó? ¿No contestó Dios la oración de Jesús? Bueno, ahora llegamos a las interpretaciones malas de este versículo. Muchos quieren hacer que la unidad se ajuste a su concepto de lo que es. Muchas iglesias han tratado de lograr su definición de unidad por maneras humanas, entre los que están bajo su influencia, creando organizaciones que ordenan las doctrinas y prácticas de su iglesia, estableciendo líderes humanos para hablar por Dios y escribiendo otros libros y credos, además de la Biblia, con la intención de crear unidad. Pero es unidad artificial. La Biblia nos enseña algo diferente. Vamos a Efesios capítulo 4, donde habla de dos tipos de unidad en la iglesia. Primero, la unidad del Espíritu, en versículo 3. Y segundo, la unidad de la fe, en versículo 13. Primero hablaremos de la unidad del Espíritu. Versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nota que esta es una unidad que todos los cristianos ya tenemos y hay que preservar. ¿Cómo? Con las actitudes ya mencionadas en versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Preservamos la unidad del Espíritu, entonces, con las actitudes buenas y lidiando con nuestro conflicto de manera amorosa y amable. En versículos 4 a 6 se describe lo que constituye esta unidad o en qué se basa. Todos los que son cristianos verdaderos ya tienen estos en común. Un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero lo que creo que hoy en día se malinterpreta en gran medida es que el cuerpo o la iglesia, es decir, todos los salvos en el mundo entero, ya es unificado, pero no es uniforme. Ya es unificado porque los que solamente proclaman ser cristianos, pero no siguen nada de la enseñanza bíblica, no tratan de vivir como dice la palabra de Dios, no son parte de la iglesia. Y no es uniforme porque todos los cristianos somos a niveles diferentes de crecimiento y también tenemos papeles, habilidades y dones diferentes en el cuerpo. Entonces ahora llegamos al segundo tipo de unidad mencionado en Efesios 4, la unidad de la fe. Versículos 11 a 13 dicen, y él, hablando de Jesús, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mientras hay que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu con buenas actitudes, aquí nos dice que la unidad de la fe es algo que aún no hemos alcanzado. Pero por la obra de los que proclaman la palabra, de los que nos enseñan la Biblia, todos los dones o papeles mencionados en versículo 11, vamos llegando a la unidad de la fe. Pero es importante que estudiemos la palabra y crezcamos en la fe, porque Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe. Pero es un proceso constantemente en desarrollo, porque uno que es maduro enseña a un novato, el novato se vuelve maduro y ahora hay más novatos que él puede enseñar. Entonces todos los que buscan la unidad de la fe llegamos, pero no todos a la misma vez. Hay muchos que han dejado de buscar la unidad de la fe porque no creen que sea importante. Tú puedes creer lo que quieras y yo también tengo mi creencia.
Pero eso no está bien. Mira lo que Pablo dijo en versículos 14 y 15. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Yo llevo 18 años como cristiano y yo recuerdo en los primeros años que si yo escuchara una enseñanza, la creería enseguida. Y si escuchara otra enseñanza que contradijo la primera, inmediatamente cambiaría de opinión, como un bote sacudido por las olas. Pero después de 18 años en la palabra es mejor, pero todavía tengo mucho que aprender. Y estoy agradecido a los que son mucho más maduros que yo, que me han ayudado bastante. Porque ahora no tengo toda la verdad. Yo sé que voy a tener que cambiar lo que creo ahora si voy a llegar más a la verdad que Dios nos ha dado. Y cuando todos los que preservamos la unidad del Espíritu con amor, buscan la unidad de la fe por escudriñar la palabra juntos, llegamos a la unidad bíblica. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.